Atención, esta es segunda llamada. Segunda. Favor de ocupar sus localidades. Hola, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy traemos al buen Héctor Landín para que lo conozcan, sepan más de otras visiones del teatro y bueno, ¿qué te trae por aquí, Héctor? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues en principio, muchas gracias por la invitación, chicos. Pues tal cual me trajo su invitación y por poder platicarles un poquito de pues lo que hago, de lo que hacemos, de lo que ustedes también hacen. Un invitado que hace mucho que no veía, un amigo, Sí. pero pues la chamba, ¿no? A ver, sí, no, amigo, pero sí, o sea, la plática que estamos teniendo realmente sí es una plática de, hey, ¿cómo has estado, no? Sí, justamente. Ponernos al día. Exactamente. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, primero dinos a qué te dedicas y qué es lo que haces actualmente. Ok, pues actualmente me dedico a la gestión cultural. Trabajo particularmente en el área de mediación del Complejo Cultural Los Pinos, organizo cuestiones educativas y administrativas ahí en este espacio, ¿no? Y pues a la par también tengo el proyecto de el colectivo teatral Mexiclowns, que es un proyecto en el que pues dirijo y pues está completamente enfocado al teatro físico y el clown, ¿no? Que es como uno de mis gustos más grandes en el teatro. Qué chido. Uh-huh. En eso ando actualmente, amigo, y pues ahí dándole, ¿no? Es la idea, sí. Seguir avanzando y posicionar la cosa, ¿no? Un poco. ¿Y qué te ha traído a crear Mexiclowns? ¿Nos puedes platicar? Claro, pues mira, yo creo que el punto esencial de Mexiclowns es crear un espacio seguro para la creación y la experimentación, específicamente con el teatro físico. Yo estoy muy interesado en seguir estudiando y aprendiendo y especializándome precisamente en clown, mimo y bufón, ¿no? Que es como esas técnicas teatrales que son como, particularmente para mí, de las más bonitas, ¿no? Son como muy visuales, fantásticas, ¿no? Y causan ternura, que yo creo que eso hace mucha falta, ¿no? En nuestro mundo en la actualidad. Eso me llevó principalmente. De hecho, pues el eslogan de Mexiclowns es creamos mejor en conjunto. Y pues como que es la premisa, ¿no? De que en equipo podemos hacer cosas mejores, ¿no? O sea, todos somos más que la suma de una de las partes, ¿no? O sea, es como la idea en este proyecto. Ah, qué bonito. Y bueno, el teatro, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegó tu vida al teatro? Sí, porque te conozco que desde muy joven, pero platícanos eso. Así, no, lo que te dije. Desde niño. Perdón. No. Pues justo, o sea, yo llegué al teatro en principio, o sea, fue un accidente hermoso, ¿no? O sea, fue un accidente muy bonito llegar al teatro, porque yo siempre estuve muy interesado en dibujar, pintar, ¿no? Yo de hecho le agradezco mucho a mi mamá. Hola, mamá. Que me haya justo, ¿no? Como dado las alas para poder ir a clases de dibujo, pintura. Después me empezó a llamar la creación literaria, ¿no? O sea, fue ahí como... tuve una beca, ¿no? Ahí que en aquel lejano entonces se llamaba Niños Talento. Oh, sí, yo estuve pues, Niños Talento. Sí, yo nací así, en el teatro, así fue mi primer taller de teatro, siendo Árbol 4, pero fue maravilloso cuando relucí y ya. Bellísimo, y sí. ya, de ahí ya. Ser Árbol 4 es como... Entonces, ¿tú estabas en composición literaria? Composición literaria, sí. Era un taller. ¿Y a qué Niños Talentos ibas? ¿Sigue existiendo Niños Talento? Ya no, ¿verdad? Ya no. Muy bien. No, ya no. O sea, las generaciones de ahora de qué... ¿De qué estarán hablando esos viejos años? No, pero... ¿A cuál ibas? ¿En qué zona? Iba en Tacubaya, precisamente. En Tacubaya era donde yo asistía a clases. Y pues se conecta todo. Oh, mira, es un multiverso, ¿no? Porque justo, o sea, yo tomo estas clases de creación literaria y pues en alguna ocasión voy pasando por los salones de ahí, de aquel espacio, y vi a Tania Mairén precisamente dando clases, ¿no? Dando clases y fue como, ¿qué hacen esos muchachos, no? Y de ahí fue como, mamá, creo que me gusta escribir, pero ¿qué pasaría, no? Si ocupo mi cuerpo también para expresar algo, ¿no? Entonces fue perfecta la carrera. Ajá, o sea, sí, fue consecuencia de, ¿sabes? O sea, en realidad fue como, me gusta mucho el teatro,
Tania pues me empieza a jalar como a varias cosas, lo que ella hace y hacía en aquel entonces para mí fue un trabajo como muy, muy bonito, en el sentido de que, pues justo, ¿no? O sea, pensar que el teatro se hace en colectivo y que los procesos pedagógicos particularmente generan más cosas que el teatro mismo, ¿no? O sea, el teatro mismo siendo presentado, siento que en los procesos pedagógicos es donde más bien ocurren diversas, pues, conexiones humanas, afectivas, ¿no? O sea, creo que ahí es donde recordamos un poco, ¿no? De que el teatro es humanidad, ¿no? O sea, en buena esencia, más allá de lo monetario. Y pues ahí fue como la conexión de, hey, necesito hacer más teatro, ¿no? Uh-huh. Y justo, o sea, espero que si en algún momento lo ve Tania, ella fue la que me ayudó a llegar a la carrera, ahorita que comentaste, porque yo tuve una plática, ella me invitó a ver un ciclo de teatro alemán en el CCB. Okay. O sea, yo le platiqué como de, oye, Tania, ya cuando era el momento de escoger carrera, como de, oye, la neta, me interesa mucho el arte, pero no sé cómo abordarlo, ¿no? ¿Tú me recomendarías algo? Ay, existe una carrera que lo explica, ¿no? De hecho, existe una carrera. Estos síntomas que estás teniendo te llevan a esta carrera. Justo. Y pues ahí fue como de, me orientó, ¿no? O sea, fuimos a ver la obra, yo salí como, teatro alemán, ¿no? Expresionismo. Claro. Entonces salí como bien afectado, pero también fue muy chido, o sea, fue como, wow, hice catarsis de otra forma. Y pues esa misma tarde-noche fue ya como de, pues mira, si te agrada y te sientes conectado con esta cuestión. Y pues ella que me conocía me dijo, güey, sabes algo de lo que pasa aquí, entonces si te llama, dale, ¿no? Con todas las ganas. Y pues ahí fue, ¿no? O sea, ahí fue como tal cual, llegué y conocí a este apuesto caballero. En la carrera. Ahí en la carrera, ahí. Sí, justo. ¿A qué edad llegaste a Niños Talento? Como a mis 8 o 9 años. Sí, fue como aprox mi edad. Sí. Para primero dibujo, después creación literaria, hubo un rato pintura y después llegó el teatro. Exacto. ¿No? Fue ahí. Bueno, para nuestros espectadores u oyentes, Niños Talento aquí en México es una... Bueno, era como un servicio del gobierno. Pero de la Ciudad de México, ¿no? Como de apoyo. En la Ciudad de México de apoyo al arte. Y pues justamente pues sí, o sea, tú ibas como niño a expresar tu talento en diversas áreas porque había de todas las artes posibles. Exacto. Y tú ganabas como una beca por estar ahí tomando clases. Yo recuerdo que nos daban dinero. Sí. Que los papás lógicamente se quedaban para administrarlo. Administraban. Y fíjate, o sea, hablando de eso de los programas justo, o sea, de ahí vino también Niños Potencia, era como el segundo espacio, ¿no? Y ahorita está lo de Pilares, pero no sé si en Pilares. Sí, y en Niños Potencia yo tomé algunos cursos de stop motion, siendo niño, de la Matatena, ¿no? Una AC bastante de renombre como en esa cuestión del cine para niños, ¿no? Eso está muy, muy bonito, o sea, ese proyecto también fue como parteaguas, ¿no? Para decir, sí me interesa estudiar artes, ¿no? ¿Y nos podrías platicar quién es Tania Mayrén? Tania Mayrén, pues, es una maestra, precisamente, que tal cual, en los momentos de mi infancia, pues, me apoyó mucho en aprender, entender y asimilar, ¿no? Los procesos teatrales en el cuerpo y en la cuestión creativa. Y, pues, Tania actualmente es una creadora escénica excepcional. Muy movida. Muy movida. La verdad, yo siempre que la veo está haciendo algo, siempre está en otro estado, siempre está en otro país. En otro país. Cuando apenas iba a hacer lo de mi titulación, me acerqué a ella y le dije, oye, Héctor me mandó, bueno, no sé si te acuerdas, pero le dije, Héctor me mandó para ver si me puede ser una de mis sinodales y así. Y me dice, híjoles, es que yo me voy a dar de baja temporal 1 año porque me voy, no recuerdo dónde, ¿no? Pero todo el tiempo está haciendo cosas y creo que es muy bonito su trabajo. Sí, no, grandiosa. O sea, yo la última que fui fue en el 77, ¿no? Que también un gran proyecto. Bueno, saludos, querida. Pues sí, amigos. Y justamente, pues, fue en la carrera donde nos conocimos Héctor y yo. Empezamos a hacer proyectos juntos. Y pues fue, no sé, ¿qué quieres platicar de eso? De esa parte de la vida. Pues... De ese episodio, de esa temporada. De esa temporada. No, pues,
O sea, fue también maravilloso. O sea, yo creo que experimentar desde el no saber, yo creo que es como de lo más importante que podemos rescatar de esas partes, ¿no? Porque al final del día, la carrera te da ciertas herramientas, ¿no? Que son demasiado valiosas, ¿no? Yo creo que en todas las áreas que hay del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, pues hay como diversas herramientas, ¿no? Que te vas haciendo tú, vas asimilando y pues en tu quehacer aplicas, o debías aplicar. Ujú. Pero pues yo creo que particularmente cuando nosotros comenzamos con, o sea, porque tal cual, ¿no? O sea, Mexiclowns fue primero un proyecto ahí como satélite de varias cuestiones que, sí, porque pues eran como... Qué Ajá. particular forma de decirlo. O sea, siento que era como, pues todos tenían su onda haciendo sus cosas y como que ahí andaba Mexiclowns para todos, ¿no? O sea, particularmente Fátima, tú, yo y otros compas que estuvieron en algún momento ahí. Pero siento que fue una parte muy bonita de experimentar, ¿no? El qué hacer sin haber hecho nunca antes algo. Sí, O sea, y es que hicimos cosas muy distintas. Hicimos un podcast, tratamos de hacer un podcast. Lo intentamos. Hicimos un cortometraje de terror. Bueno, Sí. 4 cortometrajes Okay. que en la pandemia estuvimos transmitiendo, porque pues el Pandemia. teatro virtual, pandemia. Es- Y hicimos una obra infantil, ¿no? sí, de ¿Qué vacas fue? científicas y monstruos morados, de Justamente. Mayra M. Morales. Justamente, saludos también. Ujú. Sí, o sea, yo creo que también fue como parte muy bonita de experimentar, ¿no? O sea, hicimos cine sin saber cómo se hace cine Sí. o sea, fue un resultado, ¿no? O sea, nos llevó a un resultado y a aprender cosas, ¿no? O sea, no se puede decir que fue nuestro mejor trabajo, pero fue como un experimento bastante importante. Muy bonito. Yo ahí descubrí que el teatro infantil lo disfruto mucho. Sí. O sea, justo todo lo que un niño te da como espectador, creo que realmente los adultos no te lo dan. O sea, esa cara de sorpresa, esas risas, o sea, creo que es algo que no pasa con el... Son muy auténticos. Sí. Y la necesidad de tener su atención, ¿no? Porque un niño ¿no? Se va. Una bala. Entonces tienes que estar así. Con todo. Sí, claro, o sea, hay que estar con toda la energía, ¿no? O sea, yo creo que difiere un poco de los creadores que dicen como que, es el de los públicos más difíciles. Yo siento que más bien hay que entenderlos, ¿no? Hay que saber entender en qué etapa están y ser muy, muy específico, ¿no? En la segmentación del público, porque pues si tu proyecto hay mucha palabra, algo va a ocurrir con la atención, ¿no? En cambio de si hay focos como bien definidos, una cuestión ahí, tampoco de 2 horas, ¿no? Ujú. O sea, sabrás que pues es como eso, ¿no? Es ir experimentando y entendiendo qué estrategias tienes que utilizar para trabajar con niños, ¿no? Pero pues al final del día es un trabajo súper bello, ¿no? Súper bonito. Y ahora que, bueno, mencionan esto que se acercan a teatro para niños, ¿qué herramientas creen que son las más útiles para creadores de este estilo? Bueno, yo, o sea, tengo un concepto muy particular que justo, ¿no? O sea, en principio hay que pensar que el niño es un sujeto de derecho, ¿no? O sea, creo que eso es como el punto fundamental. Si en algún momento quieres hacer teatro para niños, tienes que ser consciente de que es sujeto de derechos, ¿no? Tiene derechos humanos. Por lo tanto, lo que tú le entregues tiene que tener una calidad educativa y obviamente, pues, artística, ya desde nuestro lado, que pues son como responsabilidades bastante grandes, ¿no? O sea, no desdeño tampoco los proyectos que a lo mejor son justo, ¿no? Mero entretenimiento, pero digo, si estudiamos teatro, pues las estrategias tienen que ser muy claras, ¿no? Y yo creo que el punto de partida es saber que es un sujeto de derecho. De ahí ya tendríamos que partir justo, ¿no? A las necesidades pedagógicas, psicológicas, el rango etario, ¿no? Entender en qué etapa del desarrollo cognitivo está. Y justo, ¿no? A partir de eso dices, claro, mi proyecto tiene mucha imagen, mi proyecto tiene más palabra, pues ya defines, ¿no? Es a lo mejor para audiencias jóvenes, adolescentes, pero si no, si está en otro ramo, pues podría ir hasta teatro para niños y primera infancia, ¿no? Y bebés, que eso también hay teatro para bebés. Para bebés, ¿no? es muy interesante. Pues, o sea, son cuestiones ya más sensoriales, ¿no? Muy interesantes sí. Que, claro, o sea, son expertos, ¿no? También quienes hacen esas cuestiones, pero creo que partiendo de eso pues, son como las herramientas, ¿no? Que podría decir. No sé si a ustedes les surge alguna otra.
Pues Ya. tú tienes mucha experiencia en No, trabajar bueno, es con que es niños. diferente, ¿eh? El teatro para niños al teatro hecho por niños. Eso también Bueno, es otra. Sí, 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 es es cierto. una Es vertiente, otra ¿no? O onda. sea, Es distinto. Claro. Pero también, pero va muy relacionado. O sea, creo que en general mucho no... Bueno, algo que siempre se me ha quedado cuando empecé a hacer teatro con niños actores, bueno, en sus Ujú. indicios, sí, sí. pues, o sea, es justo capturar su atención. Es interesante cómo sucede, Ujú. porque es uno de los elementos importantes y que también sirven para también uno cuando dirige para adultos incluso, porque Claro. yo siempre he dicho que los adultos son niños, de los niños chiquitos que ven sus cualidades, Sí, son sí. los adultos o los actores de ahora. O sea, por ejemplo, Claro. en las infancias se ve, por ejemplo, cuando hay una actriz que se aprende todos los diálogos del momento o que sabe todos los personajes, en la vida adulta, como si esa actriz se vuelve adulta, es así. O si se ve, por ejemplo, si hay niños, por ejemplo, que son muy berrinchudos cuando no se cumple algo que ellos quieren, en la Claro. adultez tienes a un productor berrinchudo, por ejemplo, ¿no? Es muy loco. No, o sea, Sí, pero sí, sí. tanto para Claro. beneficios como maleficios, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí, sí. también me he dado cuenta, bueno, otra vez voy a hablar de Carlota, y es la segunda vez que hablo de Carlota. Ya hay Es una Carlota. foto de ella, Es es mi hermana. hermana de 2 Ah. años, fui hija única en un total de 19 años, y luego llegó mi hermosa hermana Carlota, pero justamente ella se ha acercado obviamente al teatro desde mí, entonces se acerca y ve mis cosas, pero obviamente pues no es teatro para niños, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no es teatro dedicado a ella. Entonces me doy cuenta que sí está funcionando el estímulo al momento de cosas que dirijo y que uno pues justo como director dice, aquí va a reaccionar, espero que reaccione hacia el público, ¿no? O sea, en Sí, sí, este sí. momento tiene que pasar algo así o en este momento quiero que estén aquí, ¿no? O sea, Claro, me doy claro. cuenta que Carlota se activa y presta atención a lo que dirijo o a lo que estoy actuando o cuando Sí, mis sí, sí. actores también actúan las ciertas partes y digo, sí, Carlota está prestando atención en eso y ni siquiera se está distrayendo porque aparte Claro, tiene claro. 2 años, digo, ok, está funcionando. Lo mismo para los actores niños, ¿no? O sea, que también disfruten lo que están haciendo y más cuando es un elenco grande. O sea, me ha tocado pues justo dirigir a niños de elencos de 16 niños al mismo Sí, tiempo. sí, son- Entonces, ¿cómo les Tremendo. explicas de forma teatral? Porque el teatro, o sea, sí se llega como por base de juegos, pero juegos en serio, ¿no? O sea, también llevando también a esta, o sea, lo que pues sí, justo creo que diferenciaría mucho de mi forma de enseñar, pues es eso, o sea, enseñarles lo mismo que les enseñas a los grandes, que les enseñas a los niños, pero de acuerdo a su forma, para que ellos Sí, sí, también sí. capten la atención del público que necesitan. Claro, claro, sí. Y sí, que ese niño diga, oh, wow, yo quiero ser como ese niño que tiene la misma edad que yo y está actuando así, ¿no? Entonces, creo que pues sí, justo. O sea, yo creo que sí, justo lo que mencionas, Ajá. esta parte, ¿no? De la socialización del conocimiento, Ujú, ¿no? De que pues aprendes viendo al otro Ujú. al final del día, ¿no? El arte de la representación y sí. pues observar, ¿no? O sea, creo que estar justo en un proceso pedagógico y entendiendo que tus compañeros también están aprendiendo a la par. Así es como es. de las partes más bonitas, ¿no? Yo de hecho, pues justo, o sea, creo que de ahí nace el volver a la chispita de hacer teatro, ¿no? De, Mm. güey, me parece mucho más interesante el proceso de lo formativo, lo que genera estos lazos humanos, lo que hablábamos hace rato, y pues desde ahí, ¿no? Entender que pues, el teatro es humanidad y es conexión con el otro, ¿no? Ujú. Sí, y hablando de eso, o sea, primero me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia qué es el clown Ujú. y qué es lo que te llama del clown, cuál ha sido esa necesidad, porque yo desde que conozco a Héctor, siempre esa fue la idea, o sea, de hecho, el proyecto se llamaba Mexiclowns, nunca hicimos clown, en ese tiempo Pero se escribieron unos números. escribimos Pero unos había toda la sketches, intención. Estaban todas las ganas. pero pues no sabíamos, ¿no? Y Sí, entonces justo. ahora que veo que lo estás materializando, Ujú. para mí es muy bonito, porque siempre ha sido tu sueño. Entonces, Gracias, amigo. justamente eso quisiera saber. ¿Qué es esa chispita que el clown tiene para ti? Ujú. Pues- ¿Qué diferencia el clown a los otros tipos de actuaciones? Pues claro, o sea, obviamente pues esto también lo he aprendido de un buen amigo, Gustavo Franco, ¿no? Que también me ha orientado bastante en estas cuestiones y aparte de investigación mía, ¿no? O sea, sí he Ujú. sido
un loco de no dormir, ¿no? Por estar leyendo Artista cosas sobre investigador. clown. Sí, exacto. Toda una onda ahí con esa, porque sí, me apasiona. Genuinamente, Irwin sabe que es una cuestión que desde hace mucho tiempo me apasiona, ¿no? La comedia particularmente, ¿no? Yo creo que con Joaquín, este proceso del sueño del perro, ¿no? Sí, Viene sí, de sí. ahí como mi afín hacia la comedia, y de ahí viene el Tica, ¿no? Con Un rico y tres pobres, que era bufón, Cierto. una cuestión un poco más oscura de las técnicas, pero que también, ¿no? Me empezó a llamar desde aquel entonces, aquel lejano, ¿qué año sería? Aquel ¿2019? 2010, sí, 19, 19, ¿no? sí, sí. Por ahí. 18, O sea, desde 19. ahí como que ya venía, ¿no? Porque aparte las cuestiones con Tania eran una cuestión, pues sí, muy, muy ligada a la farsa, a la comedia, ¿no? Y yo creo que desde ahí ya tenía como... Ujú. Obviamente había herramientas, ¿no? Que se me hicieron vicio y que también la carrera me ayudó a entender. Pero particularmente con el clown, siento que justo, ¿no? El nombre es la técnica del payaso. O sea, clown es payaso, es el arte del payaso. Y pues justo, ¿no? O sea, la técnica en sí guarda una inocencia muy interesante, que creo que en mi particular quehacer pienso que es como se conecta más fácilmente con el público, ¿no? O sea, tú ves a un payaso y justo tienes una lejanía en principio, ¿no? Pero creo que el que sea patético te hace identificarte. O sea, por el contrario, ¿no? O sea, es como, es muy lejano a mí, pero en realidad su tragedia o, sí, sus problemas, sabes que es algo que también te pasa a ti, ¿no? Y justo el arte del clown es justo como una onda ahí de llegar por el camino más grande y esencialmente que pues veas no la miseria, la palabra sería como la desgracia de un personaje que pues es como tú, ¿no? En el fondo, ¿no? Porque pues hay muchos abordamientos o acercamientos al clown, desde la inocencia, ¿no? Algunos desde la energía de la niñez, otra cuestión es desde la forma, ¿no? También cómo se mira tu payaso. Y claro, o sea, yo también estoy aprendiendo en este momento, ¿no? O sea, estoy como en un proceso ahí de investigación, creación y de seguirme empapando, ¿no? En la técnica. Pero yo creo que mi afinidad va hacia eso, ¿no? A lo mágico que puede ser identificarte con alguien que te parece lejano, ¿no? Pero en realidad es muy como cercano, tú, como sí. yo, ¿no? Como Va por ahí, nosotros. esa inocencia. Qué bonita. Sí, y por ejemplo, si pudieras decirle a alguien que está interesado en esa técnica o quiere saber más de ello, o sea, ¿qué dirías que son como herramientas fundamentales para poder hacer clown? Pues, O sea, ¿qué necesitas para tú decir, estoy hecho para hacer clown? Pues justo, o sea, yo creo que no es que alguien esté hecho, pero sí más bien es como un gusto, ¿no? Un gusto muy, muy particular por... en primero como una cosa del ego, ¿no? De no tener miedo a dar risa. O sea, yo creo que yo lo abordo desde ahí, ¿no? Pero pues hay otras cositas ahí también, ¿no? Como la energía, ¿no? Con qué tanta energía alguien trabaja. Y o sea, ya recomendarle a alguien qué debiera hacer, pues en principio acercarte a los que saben, ¿no? O sea, yo creo que acercándote a quienes tienen años de trayectoria o a quienes pues están en el quehacer en vivo, de ahí he aprendido bastante, ¿no? Observando, viendo. Otro lado pues es también, ¿no? Estar leyendo y empapándote de la técnica desde talleres, cursos, investigación propia. Creo que es como también parte fundamental, ¿no? De entender teóricamente cómo funciona, porque pues, son varias cosas, ¿no? O sea, la comedia tiene fórmulas y eso también pues hay que como que a la hora de escribir, que pues también es una parte, ¿no? De hacer clown, pues tienes que entender. Un gran libro que podría recomendarle a su audiencia es justo el Libro de Oro de los Payasos, ¿no? Es como un gran libro sobre esa técnica y que particularmente, ¿no? Es como una enciclopedia de qué compone a un payaso, más bien, ¿no? Y ya, o sea, también es un proceso bien introspectivo, porque no es solo ponerte la nariz por ponértela, ¿no? O sea, hay diferentes ceremonias, como les digo, hay diferentes acercamientos a la técnica
y yo creo que pues la que tú encuentres puede ser una... o sea, buena para ti, pero obviamente hay que seguir escarbando, ¿no? Porque hay gente que se acerca desde el fondo, que es justo, a lo mejor desde la energía infantil, una cosa de la inocencia, pero también está el otro lado, ¿no? Donde hay una forma, el clown tiene una forma, ¿no? El payaso se mueve de una manera, y pues eso también hay que explorarlo y aprenderlo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Que ahorita justo toda esta plática me hizo pensar en que el payaso es algo que nos llama la atención desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo y hasta ahorita. O sea, estaba pensando, ahorita, no sé, pensar el último boom, el Joker, ¿no? Bueno, sí. Y su película de... Ahí, ajá. Sí, sí. Y desde antes, ¿no? Todo esto, los bufones... El bufón es el único que se puede burlar del rey. Sí. Sí, es que es una variante, ¿no? Ahí. Entonces, o sea, el hecho de que es algo que nos... Es decir, lo que nadie se atreve a decir. Sí, también. El bufón, particularmente. Sí, ¿no? sí, sí. Que tiene esa variante, ¿no? Que ahorita me acuerdo, o sea, justo me vienen todos estos flashazos. Cuando montamos Un rico y tres pobres, ¿no? Que nos decía el profesor, el bufón está por encima del público, ¿no? Sí. Claro. Y el payaso está más abajo del público para poder representarlo. No sé si estoy bien. Pues es, o sea, tiene mucho que ver, pero sí, más bien estos personajes en particular siempre tienen un grado de, o sea, de estar abajo totalmente. O sea, el payaso siempre va a ser absurdo y estúpido, ¿no? O sea, es como la cosa ahí. Y es como, por eso hablaba del ego, ¿no? De entender que a lo mejor hay una cuestión ahí con que el payaso siempre va a ser estúpido, ¿no? Y el bufón tiene otra energía, ¿no? Es una energía de alguien como segregado de la sociedad, que se burla de esa gente porque justo, o sea, ya no tiene nada que perder. O sea, pensándolo, ¿no? Ahí como analizando la psique de ese personaje. Ahorita con lo que mencionabas del Joker, más bien es un personaje que es payaso, ¿no? Pero, pues, o sea, está el que es payaso y pues sí, ¿no? Tiene su onda. Hay como toda una cuestión con la técnica y los personajes que son payasos, ¿no? Como hace poco Algodón de Azúcar, que particularmente tenía personajes payasos, sí, ¿no? Sí. Y es como ahí también interesante. Y justamente el Joker nació también, tiene mucho que ver con el expresionismo alemán. Bueno, la peli. De la película del hombre que ríe. Y en este sentido de que la sociedad, Vivimos en una... Vivimos Vivimos en una sociedad. No, pues grande. lastima a este personaje, le hacen una cirugía para que siempre esté sonriendo. Y a partir de eso se inspiró el que dibujó al Joker para representarlo. Y entonces es muy, muy interesante, o sea, me remite a muchas cosas esta plática, nada más quería compartirlo. Sí, no, claro, es un gran personaje, ¿no? Un personaje payaso particularmente. Ok, y ahora que también te acercas a la gestión cultural y has explorado a tu artista desde ahí, desde ese lugar, ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos? En ese otro rubro. En ese otro rubro. Pues, o sea, yo creo que pues ha sido un proceso muy de aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que sigo aprendiendo de esa área en particular, ¿no? O sea, en algún momento fue como una onda independiente y pues entender, ¿no? Procesos burocráticos, de registro de derechos de autor. La parte que no más te dicen en la carrera, ¿no? Ajá, la parte, sí, justo toda esa parte que es lo más importante, que jamás mencionan. Esa parte. O sea, esa parte, aprenderla como en la marcha. Y pues claro, de la mano de gente que sé que sabe y pues me dieron información en algún momento. Pues claro, ¿no? O sea, fue como un proceso ahí de estar picando piedra, ¿no? Y entender que pues como artistas también estamos muy como dejando de lado esa otra parte, ¿no? Desde el lado gestivo, ¿no? En principio, porque yo creo que de las cosas que más de lo que decías de retos, me ha costado entender es justo que la carrera y los artistas están muy enfocados en su proceso creativo, pero tan ensimismados que en un momento dado están dejando totalmente fuera de la ecuación como al se público, ve al público. Y llama mucho la atención, ¿no? Pensar que, sí, claro, yo digo, ¿no? Sí. Y mi técnica y lo que sea.
pero si quien está del otro lado no te entiende, Exactamente. yo creo que, y es en todo, o sea, si no te entiende el que te acepta la convocatoria, porque pues también, ¿no? O sea, desde donde he estado laborando, pues he visto carpetas de todo tipo, ¿no? Entonces, también es muy interesante ver cómo hay gente que, pues justo, en lugar de presentar su proyecto, está hablando más bien de la técnica de y un actor se prepara cuando dijo y, o sea, y se pierden un montón de conceptos un poco más complejos que igual y no están diciendo lo que tu proyecto es, ¿no? Porque puede haber proyectos muy buenos que no son bien enarbolados desde lo que es, o sea, conceptualizarlo, ¿no? Tenemos un problema los artistas de repente con conceptualizar en el papel lo que tenemos aquí arriba. Y yo creo que observar eso y asimilarlo, ¿no? También desde ser un artista que gestiona, sí, hace de manera autogestiva proyectos, pues entiendes, ¿no? Que, ok, a lo mejor buena parte de mi vida llevé por un lado mis proyectos, pero pues siempre es un momento bueno para entender, asimilar y revirar, ¿no? La dirección y decir, podemos hacerlo de otra forma, ¿no? Y yo creo que aprender eso en la marcha particularmente, pues ha sido un reto muy interesante, ¿no? Fíjate que hace tiempo nos comentaban justamente eso, cuando nosotros empezamos a meter convocatorias, pues era eso, o sea, de que teníamos que conceptualizar, ¿no? O sea, que no tenías que, o sea, no les importaba en las carpetas eso, o sea, de hecho creo que es un rubro para decir, no, gracias, no quiero trabajar con esta persona, o no quiero contratarla para esta convocatoria. Claro. Entonces, o sea, es más de, o sea, sí, pero ¿qué es tu proyecto en sí, no? O sea, no quiero saber tus referentes, no quiero saber, o sea, quiero saber qué quieres con el público, o sea, cuál es tu objetivo de poner esto, ¿no? O sea, como de, ¿qué va a pasar con el público? Exacto, ¿no? O sea, hacerlo social, ajá, ¿no? O sea, exacto, hacerlo porque social. Pues al final de cuentas el público es el que te interesa. Exacto, y entender, ¿no? A quién le vas a hablar. O sea, yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Porque si tu obra está como bien elevada a lo, pensando, ¿no? O sea, un ejemplo a lo shakespeariano, y vas a ir al DIF de tu colonia, pues a lo mejor va a ser difícil entender, ¿no? O sea, no es subestimar al público tampoco, pero también es entender a quién le vas a hablar, ¿no? Sí. O llevas un Shakespeare a un kinder, ¿no? Y pues es como, los niños a lo mejor pues te tienen 10 minutos, pero de repente ya, pum, ¿no? O sea, se te fueron. Pero pues claro, o sea, viene de eso, ¿no? De que no nos enseñan en la carrera esa parte de conceptualizar y particularmente de asimilar que alguien va a ver tu producto. Pero pues justo tiene mucho que ver con lo que mencionas, de que se en sí misma, ¿no? O sea, de que solo quieren hablar de ellos en el arte y no del arte en sí. Sí, exacto, sí. ¿No? Separarse de eso yo creo que es como también difícil, ¿no? O sea, como particularmente siendo artistas, pues sí, así cuesta trabajo. ¿Y quién va al teatro, no? Porque pues nos falta público y el público que logramos llevar, ¿no? Nuestras abuelitas, nuestros familiares. Exacto. No los podemos abrumar, ¿no? De esa manera. Sí, a lo mejor es tu primer público, ¿no? Pero pues también tendrías que definir, ¿no? O sea, puros adultos mayores, gente de mediana edad, ¿no? Niños. O sea, y ahí es donde ya entiendes, ¿no? Que a lo mejor tu obra no funciona porque no le estás hablando al público correcto, ¿no? Y es como, o sea, entender, ¿no? Desde el lado de la producción y sí, la conceptualización tal cual, a quién le estás hablando, ¿no? Sí. Qué interesante. Y a mí me interesa mucho saber Joder, es teatro. Sí, ya sé. Ay, es que fue como pausa asimilativa, ¿no? Así de wow. Así, claro. Saben tanto, amigos. Claro. Tantos idiomas y decidió hablar con el idioma de la verdad. Qué onda. Bueno, ok. Y quiero saber cuál ha sido tu mejor experiencia en todo lo que llevas de trayectoria y la peor que has tenido. La mejor y la peor. Pues yo creo que particularmente en 2023, precisamente con Mexiclowns, con Colectivo Teatral Mexiclowns, pues se armó, ¿no? Se armó una presentación como bastante interesante, bonita, porque fue una colaboración que se hizo con el Hospital de Cardiología, ¿no? Y era llevar un número que pues entre los colegas conceptualizamos, ensayamos, hicimos, producimos, y pues fue tal cual llevarlo a un hospital, ¿no? Donde iban a atenderlo los hijos de los doctores, trabajadores,
algunos pacientes, y pues fue toda una onda, ¿no? Hay como, en concepto, la cosa fue esa, ¿no? Llevarle teatro a un hospital, ¿no? Y eso, hacerlo como desde esa intención social, o sea, de, pues, yo sé que están trabajando y que están tensos siempre. ¿Qué pasa si este día? Porque fue en el marco de las... felicidad a Suspiro. Fue en el marco de la celebración. Su realidad. Justo. O sea, fue en el marco de la celebración del Día Mundial del Corazón. Entonces, como que llevar una obra de teatro también como en... una obra de teatro clown y trabajar desde ahí, pues ha sido la consigna, ¿no? En realidad, como de, claro... es hacer teatro para un público y que lo entienda, ¿no? Y en esencia que la pase bien. Sí. O sea, yo creo que ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero pues a mí el teatro que pues a lo mejor me podría dejar afectado, pensando en que vivimos en un sistema capitalista y que el mundo está yendo tan rápido y haciendo cosas horribles, ¿no? Yo particularmente en mi quehacer pienso, pues, quiero que mi público... se distraiga un rato, que la pase bien, ¿no? Que la pasen bien. Y yo creo que pues ese proyecto fue una de las experiencias más bonitas, ¿no? Porque fue en esa energía de llevar a un espacio no convencional una obra de teatro que les distrajera un momento, ¿no? Y el público reaccionó de igual forma. Ajá, fue bonito, fue alegre, ¿no? La cuestión. Entonces, yo creo que esa es una de las más bonitas, particularmente, y de las más difíciles, o sea, no diré feas ni malas, ¿no? Es como, o sea, yo creo que no tiene que ver precisamente con presentar algo. Yo creo que va más allá, va más del lado de los procesos creativos, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia me ha dado a entender que justo, ¿no? O sea, una cosa es el trabajo y otra cosa es la amistad. Y en ese caso particular, creo que a veces, pues sí, en los procesos creativos se tiende a tergiversar, ¿no? La cuestión, la colaboración como amigos y la colaboración laboral y se convierte en una cuestión ahí muy, muy compleja de llevar. Y cuando ocurren controversias o problemas entre la cuestión, pues, o sea, me ha tocado entender y asimilar que pues justo, ¿no? O sea, una cosa es trabajo, otra es amistad y si en el trabajo falla una cosa, pues adiós, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Si cometes un error o cometes una falta grave, pues tienes que cerrar esa cuestión, ¿no? Darle vuelta a la página y dejar eso por allá, ¿no? Y yo creo que esas separaciones particularmente han sido como de las experiencias y lecciones más grandes que me ha dado el teatro, ¿no? Se puede... o sea, hay rupturas amorosas, pero también hay rupturas laborales, rupturas de amistad, que duelen igual o peor. Entonces yo creo que ahí en particular ha sido de mis peores experiencias. No tiene que ver precisamente con presentar algo, pero sí más con el proceso creativo. Sí, también entender que hay amigos que no sirven para trabajar contigo. Contigo, ¿no? Ajá. Sí. Y hay o sea, y hay otros que sí. O sea, que sí son amigos y sirven para trabajar contigo, ¿no? Exactamente. O sea, funcionan. Pues yo creo que vas encontrando a la gente en el camino, ¿sabes? ¿no? ¿Sabes? Sí. Ahorita justo veníamos hablando en el coche de Farsantes Eternos. Y justo escribí esa obra en un momento en el que estaba muy decepcionado de la amistad, ¿no? Ok, aquí viene una que todos se saben. Pero en el público, pero yo tampoco me la sé. Cuéntala. El espectador 304. Y entonces sí, justo yo me sentía muy frustrado de la amistad. Sí. Y escribí esa obra desahogándome, ¿no? En ese sentido... Creo que no habíamos hablado de esto aquí. ¿Aquí no? No, aquí no se habló de esto. Bueno, ya lo sabrán por qué Irwin Montenegro escribió Farsantes Eternos. Vayan a verlo. Cuando vuelva a ver temporada. Justamente. En la obra se critican muchas cosas del racismo, de toda esta discriminación que hay en México, este clasismo que está muy presente y cómo eso puede afectar a una persona, ¿no? Pero en el fondo de todo eso, la verdad... Estoy yo.
Como todos los dramaturgos. Siempre estuve ahí. Sí. Siempre Si no estuve hablas ahí. desde lo que sabes Sí, obviamente. y desde lo que entiendes, pues No es genuino. no es genuino, No eres tú. Y Exacto. lo hice con esa frustración, esa decepción de la amistad. Y entonces en ese proceso en el que vertí todo eso y dije, ok, lo voy a sacar. Cuando fue también un proceso difícil porque no encontrábamos a las personas, o sea, llegó a haber como doble casting, porque unas personas que ya habían entrado, pues no quisieron continuar en el proyecto, y después cuando ya hicimos el otro casting, todo se fue dando, todos se fueron interesando en el proyecto, y encontré amigos, o sea, fue lo que yo dije, esto es lo más, como, la lección más grande para mí, porque a partir de empezar a hablar de toda esta frustración que tenía la amistad, Sí. con estas personas con las que pude trabajar, se fueron volviendo amigos, y entonces creo Sí, que como que les pertenecía ese proyecto. Ujú. es curioso, ¿no? Siento que el teatro hace eso. Sí, justo, o sea, son los procesos Así es. sociales, humanos, ¿no? Que ocurren también en el quehacer, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, pues ya, para concluir, muchas gracias por haber estado aquí. Pero nos gustaría mucho que nos dijeras qué le recomiendas a cualquier persona que quiere, pues, hacer arte o cualquier disciplina, ¿no? O sea, ¿tú qué Un consejo le consejo das? de vida. Un consejo de vida, ay. De la- La O un parte consejo difícil, que igual te puedes basar en algo que te hubiera gustado saber tú en este momento y te estás dando un consejo a ti mismo. O de niño, de A adolescente. tu niño De de niño. 8. El momento niños talento. Ay, más perdido que tuviste. ya Héctor más en la secundaria. psicoanalítica la cosa. ¿Por qué no dijiste? ¿Por No, qué, no, pues- Héctor? ¿Por qué? Yo creo que el consejo particularmente sería: cree en ti mismo, Ujú. cree en lo que sabes, cree en lo que haces, y yo creo que creyendo primeramente en eso vas a ir creando tu propio camino, ¿no? Decir, claro, para llegar a punto B necesito aprender tantas cosas, ¿no? Y pum. O sea, yo creo que creer en eso, en esa meta que está por allá, que a lo mejor el camino es difuso, mientras tú creas en lo que está ahí al final, yo creo que va a ser particularmente, ¿no? Lo que mejor se vendrá para tu camino. Y como anexo, pues es esta onda, ¿no? Que hablaba de creamos mejor en conjunto. Entonces, trabajar en equipo siempre es como primordial. Hay que aprenderlo, tengo que aprenderlo y aprendamos todos. Sí. Y bueno, pues, ¿qué proyectos andas que para el público? Para publicitarte. Ok, muchas gracias, amigos. Pues actualmente estoy con Colectivo Teatral Mexiclowns, que estamos pues cada tanto sacando la emisión de un laboratorio de teatro físico, ¿no? Un grupo de estudio de teatro físico, y pues mandaría o diría que vayan a seguir a las redes de Mexiclowns Teatro en Instagram, @Mexiclownsteatro en minúsculas. Ahí particularmente encontrarán las convocatorias al laboratorio, y en este momento también podrían encontrar las publicaciones que se están haciendo sobre el nuevo proyecto que escribí, Eco sin Voz, ¿no? Una obra de teatro clown que precisamente habla sobre la historia de un payaso que pierde la voz antes de dar un show, Okay. ¿no? Y pues es toda la Interesante. historia de cómo Sí. justo un payaso pierde su voz y recuerda, ¿no? Va por ahí Ok. recordando cómo perdió su voz. Entonces, Igual. ujú. Da tus redes sociales también. Claro, y las mías, las personales, @Héctor Landín en minúsculas, y pues ahí pueden encontrarme también. Subo buenos memes y bueno, avisos sobre lo que se viene. Los reels más turbios y divertidos me los mandan. Justo. Bueno, amigos. eso es todo por hoy. A Irwin lo pueden encontrar como Irwin Montenegro, a mí como Valeria Yarbizu, y a Segunda Llamada como Segunda Llamada, en todo. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu presencia. Gracias. Este es tu Gracias, espacio amigos. y gracias por venir. Muchas Cuando gracias, quieras amigos. venir. Sí, Gracias a así que ustedes. hasta luego. Bye. Bye, bye.